Como digo, básicamente un transpilador es aquella herramienta que nos permite convertir el código de una sintaxis a otra. O sea, nos convierte un código a otro. Ese es el proceso de transpilar. Ahora, vamos a ver un poco de PureScript, pero recordemos que pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom. Eh, Vamos con lo que es PureScript y qué vamos a estar utilizando para que esto nos funcione. PureScript básicamente es una herramienta eh, que no es tan diferente a Babel con ECMAScript 6, 7 u 8, o a TypeScript o a Elm. Eh, Básicamente es una herramienta que nos permite hacer código funcional, o sea, orientado a como que JavaScript ahora fuera un lenguaje de programación totalmente funcional con las validaciones que esto implica. Y nos convierte ese código en el de ECMAScript 5 si de pronto es necesario. O de pronto lo estamos transformando en tiempo real para que de pronto funcione un servidor, como lo vamos a estar viendo en el ejemplo que veremos al final. PureScript fue diseñado por los mismos creadores de Haskell. De ahí la razón por la que normalmente PureScript comparte cierta sintaxis con, con Haskell, en este caso. Entonces, básicamente PureScript utiliza una herramienta, la del logo que tiene como unas pequeñas pastas. Esa se llama Spago, que nos va a permitir a nosotros dos cosas bastante curiosas. La configuración por defecto de PureScript es con una herramienta que se llama Pulp, que nos permite hacer la transpilación. Sería el transpilador por defecto de PureScript. Pero también tenemos otro bastante más eficiente que se llama Spago. Explico por qué son totalmente diferentes y por qué uno es mejor que el otro. Pulp todavía sigue utilizando Bower como gestor de paquetes por defecto. ¿Qué ocurre con Bower? Básicamente casi no se utiliza, tiene problemas en las dependencias y puede que nos genere algunos problemas. Incluso si nos vamos un poco a la práctica, para hacer la API con Node utilizamos una librería que se llama PureScript Express. Y esta librería falla mucho con Bower. Entonces, este problema es resuelto con Spago porque Spago no solo es nuestro transpilador, sino que también es nuestro gestor de paquetes y pone las versiones en su lugar sin tener que estarle preguntando al usuario, oye, ¿qué versión vas a utilizar de PureScript Express? Bueno, PureScript Express utiliza PureScript Foreign y PureScript Foreign lo utilizan tres librerías extras que dentro utiliza PureScript Express. Entonces, se te genera una cadena de preguntas de dependencias que si no sabes cuál es la que funciona exactamente, puede que tu aplicación no funcione. Por eso recomiendo utilizar Spago para este caso. Y el flujo que vamos a estar utilizando en nuestra aplicación es que en PureScript va a preguntarle o le va a decir a Spago que le transpile el código y con un wrapper de Node.js con Express va a ejecutar la aplicación. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo utilizaría PureScript y no cualquier otra alternativa? Bueno, básicamente mis razones son bastante académicas, al igual que utilizar Haskell que es bastante académico. En el caso de PureScript nos va a permitir conocer un poco más de los principios de programación funcional. Vamos a poder conocer cómo funciona este paradigma declarativo. Tenemos también que podemos entender la sintaxis de otros lenguajes, ya que como comparte una sintaxis tan similar a Elm y tan similar a Haskell, entonces de pronto podemos entender mm, alguna forma de escribir código funcional. Entonces nos va a permitir de pronto pasar de un código a otro. Y lo mejor es que seguimos usando JavaScript y por ende podemos entender cómo funciona el lenguaje. O sea, no necesitamos de pronto pasarnos de estar programando en JavaScript a de pronto estar haciendo un Haskell o un Scala o un Kotlin para poder comprender un poco mejor el paradigma funcional. Podemos hacerlo directamente en JavaScript utilizando esta herramienta. Ok. Vamos a hablar un poco de la sintaxis de PureScript. Básicamente con PureScript podemos
comparte cierta sintaxis con los operadores normales de JavaScript. Por lo menos la concatenación en el caso de PureScript cambia, ya que no se hace con el más, sino que se hace con apertura y cierre de básicamente mayor y menor que. Se coloca. Tenemos, o alguna otra diferencia, sería que tenemos el mod, que nos ha permitido hacer algunas operaciones un poco diferentes. Y en muchos aspectos cambia algunos otros operadores como el AND, el OR, ya que aquí se define con un punto aspersar punto. Pero esos son los operadores que son bitwise, que no voy a profundizar demasiado en ellos. Pero los operadores normales de OR y AND se mantienen, o sea, los tenemos tal cual. Y en PureScript tenemos que que los operadores, el negado cambia por not. Y tenemos otros nuevos que se llaman negado y complement. Estos en realidad casi no los utilizo, también son bitwise negation y numeric y negación numérica, pero no vamos a profundizar demasiado en ellos. Em, ¿Cómo puedo definir una función en PureScript? Y esto es bastante curioso porque se define de una manera bastante corta. Una función en PureScript simplemente se define con el nombre de la función, defino cuáles son el parámetro que se va a recibir, porque solo puede recibir un solo parámetro cada función. Cuando pones más de uno se genera un covering, que fue lo que vimos al inicio, y después se ejecuta la operación que necesitamos. Entonces, también podemos definir el tipo de la función. O sea, yo puedo decir, por lo menos en este ejemplo, que multiply, que va a ser un tipo numérico que retorna una nueva función que recibe otro tipo numérico que después nos retorna un nuevo tipo numérico. Y abajo básicamente definimos cuál es la estructura de la función que tenemos. Y para llamarlo simplemente colocamos el nombre de la función y los parámetros en el orden que necesitamos. Esto también nos funciona de pronto si hacemos doble declaración de una función, podemos pasarla como parámetro uno de otro, siempre y cuando definamos los tipos. Podemos omitir la declaración de tipos en PureScript sin ningún tipo de problemas. Pero como dije anteriormente, en TypeScript lo utilizamos para definir tipos y por ende nos saltamos el tema de tener que validar los tipos que llegan en los unit tests, porque ya está validado en tiempo de compilación. Entonces, con PureScript podemos hacer lo mismo, podemos definir qué tipos de datos voy a recibir y así nuestras funciones se van a mantener estables. ¿Cómo hacer comentarios? Esto tampoco tiene nada del otro mundo, simplemente es doble guión y abrimos y cerramos llaves y colocamos guiones para apertura y cierre de un comentario que sea un poco más largo. Esto no funciona de pronto si lo requerimos para, no sé, indicar cómo funciona una función y qué nos retorna una función o para qué de pronto si utilizo. Tenemos otro tema con PureScript, es que la forma en la que retornamos módulos e identificamos módulos no es igual a la que usualmente conocemos en Node.js o en ECMAScript 6 o en, en TypeScript. O sea, la definición es totalmente diferente. Nosotros tenemos que definir nuestro módulo con el mismo nombre que tiene nuestro archivo. Si no, no nos va a ubicar. PureScript trata de ubicar según el nombre y con puntos en qué lugar de nuestra aplicación se encuentra el archivo al que está asociado ese módulo. Entonces, muy importante es conocer que nuestros módulos tienen que tener el mismo nombre que, que el archivo. Se puede hacer de pronto cambiar el nombre y se tiene que hacer algunas triquiñuelas para que lo tome como por defecto y que sepa que el módulo está asociado al archivo. Pero en lo particular no me parece muy cómodo hacerlo así, y ya que queremos estandarizar el código, ¿por qué no definir el módulo con el mismo nombre? Lo segundo en lo que se diferencia con los export de, de Node.js o de cualquier otra sintaxis de JavaScript es que nuestras exportaciones se colocan entre paréntesis y van asociadas a funciones que están dentro de nuestro código. Entonces,
cada módulo va a empezar con la sintaxis module. Escribimos el nombre del módulo. Exported, que va asociado a los nombres de las funciones que tenemos dentro de los módulos. Y el where, que es como, mira, ejecútame este conjunto de instrucciones. Entonces, en este orden de ideas, tenemos la estructura de los módulos en PureScript. Y vamos a ver lo que es una API REST. Hasta este punto, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom. Bueno, ¿qué es una API REST? No vamos a profundizar muchísimo. Muchos conocerán que una API REST en sus siglas es Application Programming Interface. Básicamente es un tipo de aplicación que solo nos sirve información. ¿Para qué utilizamos eso? Normalmente es como para separar las estructuras de renderizado de frontend de las de backend. Entonces nuestro backend nos retorna o nos procesa la información y nos la da para que el frontend se encargue de renderizarlo según la interacción del usuario. Y obviamente cada API REST tiene dos opciones, no solo conectarse con una base de datos de nosotros, sino que las API REST también funcionan como un intermediario entre servicios externos. Normalmente se recomienda en muchos servicios externos que uno los consulte a partir de un backend con una API y después que llegue al cliente. Porque ya que manejar claves de API o out no es muy seguro manejarlo en el cliente. Mejor manejarlo desde un backend. Incluso hay APIs bastante robustas que te indican que si le estás consultando desde un cliente directamente no te van a permitir pasar. Entonces, es un dato a tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar un poco con lo que vamos a estar haciendo en el proyecto, que es bastante rápido, la verdad. Vamos a estar usando Spago, como dije. Entonces, con Spago vamos a instalar la librería PureScript Express. ¿Y qué es PureScript Express? Es básicamente un wrapper que internamente utiliza Node.js para su funcionamiento con el framework para crear APIs Express. Entonces, lo que nos va a permitir simplemente es que va a utilizar esa librería, pero nos va a proporcionar una sintaxis de PureScript construir nuestra, para poder construir nuestra API o nuestro backend sin ningún tipo de problemas. Incluso el código es súper corto cuando utilizamos PureScript Express. Entonces, vamos con la demo. Recuerden dejar sus preguntas en el chat de Zoom. Bueno, acá. Vamos a irnos. En este caso yo ya tengo el pequeño ejemplo construido, pero vamos a ver un poco cómo lo hice. Entonces, aquí estoy en mi carpeta aquí está mi carpeta de Bellatrix Practice. Entonces, vamos a crear una carpeta que se llame, no sé, My PureScript API. Todo genial hasta ahí. My PureScript API está vacío en este momento. Nosotros se supone que tenemos instalado globalmente Spago. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un npm install-g Spago. En mi caso ya lo tengo instalado, así que no necesito hacerlo. Y hacemos un npm install-g PureScript para tener instalado también el lenguaje que estamos utilizando. Entonces, una vez que tenemos instalado Spago, el siguiente paso es hacer un Spago run. ¿Qué hace Spago run? Spago init. Lo siento. Spago init. El Spago init nos va a generar la estructura inicial del proyecto. A este tipo digamos, de herramientas se le conoce como scaffolding, ya que nos construyen el proyecto inicial. O algunos casos le llaman CLI, si no me recuerdo. Entonces, tenemos nuestra nueva estructura, que sería una carpeta source, un Spago DAL, que es un archivo con el que él sabe qué módulos va a estar consultando. Por defecto, normalmente va a consultar el módulo main.purs, que es el formato de PureScript. Y tenemos nuestra carpeta de test.
para obviamente hacer los unit tests que necesitemos. En este caso solamente vamos a ver el archivo main. Vamos a abrir, en mi caso yo uso Vim.